Bienvenido y bienvenida a esta masterclass sobre comunicación en LinkedIn para financieros. Este es el primer vídeo de una serie de tres que he preparado para explicar bien la importancia de cambiar la manera de comunicar en LinkedIn, de cómo enfocarlo y cómo hacerlo correctamente para tener mayor alcance dentro de esa red social en concreto, porque cada red social requiere una serie de habilidades, requiere una forma de comunicación de cara al usuario final, al cliente potencial o a nuestros seguidores. Entonces, por eso, dentro de LinkedIn, pues os voy a dar los tips de cómo hacerlo correctamente. En este primer vídeo lo que vamos a ver es por qué es importante cambiar, modificar y mejorar esa forma de comunicar finanzas corporativas dentro de LinkedIn. Entonces, para ello, me voy a hacer un poco más pequeño y voy a ir siguiendo el esquemita que me he preparado aquí en el Mir. A nivel de visión general, lo que vamos a ver es una masterclass práctica para profesionales financieros, como siempre hacemos en LinkedIn Connect, que quieren aumentar su impacto en LinkedIn, ¿vale? Es decir, el objetivo de todo esto es mejorar la comunicación de tal manera que tengan mejores resultados dentro de LinkedIn. No estamos hablando de que vayamos a mejorar per se nuestra comunicación financiera. Estos tips que yo voy a poner aquí no son los mismos consejos que le daría a una persona que va a reportar a un comité de dirección, por ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando concretamente de LinkedIn, ¿vale? Aprenderás a traducir conceptos técnicos en mensajes claros, relevantes y accionables sin perder el rigor, porque ahí es donde está la balanza, ahí está lo realmente complejo. Salirnos de los tecnicismos sin perder autoridad, ¿vale? Sin perder ese rigor o esa seriedad o ese respeto que nos pueden tener como profesionales, ¿vale? Entonces, a nivel de introducción, pues partimos de la base de que tienes el conocimiento, pero no tienes ni idea de cómo expresarlo en LinkedIn, ¿vale? Porque no podemos volcarlo sobre LinkedIn como podríamos hacer con cualquier otro tipo de conocimiento. En LinkedIn gana quien logra que otros entiendan por qué su conocimiento es relevante. Y quiero que nos paremos muy atentamente en esta frase porque son los cimientos del enfoque de todo lo que voy a explicar, ¿vale? En LinkedIn gana quien logra que otros entiendan por qué lo que yo sé o la solución que aplico o el conocimiento que tengo, por qué es relevante, ¿vale? Entonces vamos a llamar la atención de la gente. La jerga demuestra técnica. Con jerga me refiero a pues, los tecnicismos, al vocabulario propio del ámbito financiero. La jerga demuestra técnica, pero crea distancia y limita tu influencia más allá del área financiera, que es donde queremos llegar, ¿vale? Entonces, la clave, pues, no es que tengas falta de conocimiento, es falta de saber traducirlo para LinkedIn, concretamente, para que todo el mundo te entienda. En el primer bloque he definido por qué debemos modificar nuestra comunicación. El LinkedIn, pues como tal, no es un informe financiero, ¿vale? Aquí compites, y esto es muy importante, en LinkedIn compites por atención no solicitada. Es decir, esto no es una búsqueda activa que a lo mejor tú puedes hacer en YouTube o en Google, donde tú pones, oye, pues quiero aprender sobre esto, o cómo se realiza esto otro. En LinkedIn tú vas scrolleando como en cualquier otra red social y con lo que tú has compartido tienes que parar al usuario y que lea tu publicación y llamarle la atención de alguna manera, ¿vale? Entonces, es un punto de partida, pues, donde la persona está mucho menos predispuesta a dedicarte tiempo que si hiciera una búsqueda activa sobre ese conocimiento en concreto, ¿vale? Entonces, compites por atención no solicitada. El lector no debe esforzarse por entenderte, tú debes facilitarle la comprensión. Repito, esto es una red social. La gente está scrolleando y siempre lo suele hacer con la percepción de que tiene muy poco tiempo. Si empieza a leer tu publicación y ve que se pierde, pasa otra cosa. Si empieza a leer tu publicación y tiene la sensación o realmente está aprendiendo algo porque lo está entendiendo, se va a quedar y por lo tanto va a tener un mejor resultado tu publicación. El público es más amplio que el departamento financiero, de ahí la traducción, la simplificación de las finanzas, ¿vale? Si nos limitamos solamente a las personas que entendemos finanzas o que somos financieros, nos quedamos dentro de un nicho demasiado pequeño y el cual no nos interesa, porque si lo que queremos es conseguir clientes, rara vez un financiero va a tener como cliente potencial otro financiero, a no ser que seas formador, por ejemplo, o consultor o CFO dentro de un departamento de administrativos, contables y demás,
seguramente pues tu cliente potencial va a ser un CEO o alguien que está fuera de las finanzas. De ahí esa necesidad de traducir y simplificar las finanzas corporativas. Como pongo aquí, pues te leen CEOs, fundadores, gente de ventas, operaciones y demás. No necesitan toda esa jerga, porque realmente no les sirve para nada, pero sí necesitan entender cómo afecta lo que estás explicando a su negocio, ¿vale? Siguiente punto sería el conocimiento técnico ya no es suficiente porque importa tanto lo que sabes como tu capacidad de que otros actúen con ello, ¿vale? Por eso también es muy importante, y lo explicaré más adelante, que a la hora de explicar conceptos financieros no solamente expliques la teoría, la interpretación, cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo, sino cómo impacta en el negocio y por qué esa persona debería tenerlo en consideración y cómo puede tomar acción para evitar que las consecuencias de eso sucedan o cómo ponerlo en marcha para tener un mejor control o cualquier otra solución dependiendo de la temática que se esté tratando. Pero es muy importante que en todo momento lo llevemos a la acción, ¿vale? A que la persona pueda actuar. Más que nada, es decir, ya no solo de por sí, porque así aportas mucho más valor, sino porque la persona no solamente va a considerar que está aprendiendo, sino que está dedicando su tiempo en la red social a algo productivo, ¿vale? Y eso es muy importante, eso es muy valioso. La atención en LinkedIn es limitada, ¿vale? Se decide en segundos, como ya he dicho antes, es una red social en la que se scrollea. Tienes que evitar abstracciones, frases largas, términos innecesarios, hay que ir al grano en todo momento. Un símil que te puedo poner con otra red social, TikTok. En TikTok, cuando tú editas un vídeo de TikTok, siempre te recomiendan que haya algún tipo de efecto visual o de sonido cada 3 segundos o cada 4 segundos. Pues esto es igual. Tu publicación en LinkedIn tiene que ir al grano directamente y en todo momento, cuando yo voy dando saltos entre las líneas, cuando voy leyendo tu publicación, tengo que ir recibiendo pues valor en todo momento. Te guste o no te guste, que estés más de acuerdo o menos de acuerdo en ese modus operandi, es cómo funciona la red social, ¿vale? Y a partir de ahí, pues puedes hacer evidentemente lo que te dé la real gana. No es superficialidad, es eliminar fricción, ¿vale? Sería un poco el resumen de lo que te acabo de decir ahora. Comunicar es parte del trabajo financiero y aquí ya es como buscarle pues una utilidad, como abrir otra vertiente dentro de esta habilidad que te estoy enseñando o que te quiero enseñar a desarrollar, y es que no solo te va a servir esta habilidad solo para LinkedIn, para traducir finanzas corporativas complejas en cosas sencillas, para aprender a poner ejemplos, para aprender a hacer esas metáforas, comparaciones, similitudes que facilitan el aprendizaje o la comprensión por parte del lector, sino que te va a dar una habilidad que de cara a tus clientes potenciales, al CEO, al comité de dirección, a la hora de hacer una presentación, un reporting, pues te va a ayudar a que todo el mundo lo entienda mucho mejor. Explicar, defender, alertar, alinear y guiar decisiones exige comunicar con claridad, ¿vale? Es un poco el resumen de eso. Recordatorio, el lector no debe esforzarse por entenderte, ¿vale? Eso sería un poco el resumen de todo este punto. Siguiente bloque, claves para cambiar la jerga, para salirnos de esos tecnicismos, ¿vale? La jerga da falsa precisión, ¿no? O falsa sensación de precisión, porque lo preciso no es igual a útil, ¿vale? Es decir, cargar algo de tecnicismos no significa que lo estemos haciendo mejor, ¿vale? Por ejemplo, las NOF, las necesidades operativas de fondo, suben, si suben, deteriora, o perdón, NOF altas, significaría esto, deteriora el fondo de maniobra, que es lo mismo que decir crecemos, pero necesitamos más caja para operar. ¿Vale? Entonces, si yo estoy hablando con colegas financieros o dentro de mi departamento, pues seguramente yo con decir, oye, las NOF están creciendo y esto está deteriorando el fondo de maniobra, tenemos menos capacidad, necesitamos liquidez, por ejemplo, ¿vale? Pues ahí sí podría utilizarlo dentro de LinkedIn para que un CEO vea qué le está pasando a su caja o qué le está pasando a la liquidez de su empresa, pues crecemos, pero necesitamos más caja para operar. Se entienden problemas, no ratios, ¿vale? Es un poco también esa puesta en práctica de que poniéndolo en la praxis, en el día a día, en las situaciones reales de una empresa o lo que puede vivir un CEO, se lo va a comprender siempre mucho mejor que tirando de siglas o ratios, ¿vale? Por ejemplo, el DSO alto, pues cobramos más lento, ¿vale? Primero el fenómeno y luego el nombre. Primero das la explicación de que, oye, estamos tardando más en cobrar, ¿vale? Lo que son las cuentas por cobrar
pues tienen un delay, una cantidad de días demasiado alta o creciente, y eso hace que no tengamos el dinero con la antelación suficiente como para abordar las obligaciones de pago que podemos tener. Entonces, primero yo te explico que estamos cobrando más lento y esto produce una tensión de tesorería que nos impide afrontar los pagos que llegan antes. Y ya después te puedo introducir dentro de la explicación, o si quiero desarrollarlo más, te explico que eso se llama DSO, ¿vale? O periodo medio de cobro, y ya le meto pues el tecnicismo o la métrica como tal, ¿vale? Empieza por la consecuencia, siempre, ¿vale? Menos ratio definición, más qué pasa, por qué importa, el riesgo de no aplicarlo, el riesgo de no controlarlo y la decisión que se ha de tomar o cómo ejecutar la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, no empieces, como es un poco en sintonía al punto anterior de no hablar siempre con ratios o esos tecnicismos a nivel de siglas, ¿vale? Empieza por la consecuencia, haz que el lector descubra por qué es importante ese conocimiento que está transmitiendo y qué le puede pasar si hace caso omiso, si no lo atiende o si no empieza a controlar o a poner soluciones o medidas sobre eso que estás enseñando. Y ya después, pues entras en ratios, definiciones, ejecución y demás, ¿vale? Pero primero, ¿qué pasa? ¿Por qué importa? El riesgo que supone y después la toma de decisiones. La jerga excluye decisores, ¿vale? Porque si no lo entienden, desconectas sin decir nada. Es decir, nadie te va a poner, oye, no he entendido esto. Eso no nunca te lo van a poner en una publicación. Sin embargo, sí que van a dejar de leer y no te van a prestar atención. Y los decisores, pues suelen ser personas que están fuera del departamento financiero porque tú te estás dirigiendo a clientes que no tienen una estructura financiera consolidada en su empresa o a nivel de su proyecto. Entonces, por eso es importante salirnos de esos tecnicismos y transmitir en todo momento de manera simplificada ayuda, soluciones al cliente, al usuario que lee tu publicación. Cerrar esto. Traducir no es eliminar técnica, ¿vale? Es decir, esto es muy importante porque hay un salto muy grande de, oye, voy a eliminar los tecnicismos a no voy a utilizar ningún tipo de palabra o de palabra, como se suele decir, financiero. La palabra EBITDA, flujo, flujo de caja, apalancamiento y demás, con un buen contexto, se entiende perfectamente, ¿vale? No hay que irse a blanco o negro. Hay que siempre, pues, hacerlo de tal manera, el buen comunicador siempre va a conseguir que las personas dentro de un texto haya palabras que no entienden o que no conocen, pero entiendan el contexto completo. Eso es que está bien desarrollado y bien comunicado, ¿vale? Entonces, la secuencia que yo recomiendo, que también la pongo al final del todo, la secuencia práctica sería reflejar un problema o evidenciar un problema para que el usuario diga, wow, esto me pasa a mí o me siento identificado, hablar de la consecuencia, qué pasa si no lo controlas o si no lo pones en práctica, tratas el concepto para que a nivel conceptual o de definición, pues se ponga mucho más en órbita. Y por último, la aplicación, la toma de decisiones, los riesgos y demás, ¿vale? Ya para que también pueda materializar mentalmente cómo se podría aplicar pues solución a esa casuística. Claridad demuestra dominio, ¿vale? Quien sabe adapta el mensaje a distintos perfiles, ¿vale? También está un poco esa incógnita o esa preocupación de, oye, si no me meto en tecnicismos o si no hablo de cosas muy complejas, no se me va a percibir el conocimiento real que yo tengo, ¿no? La profundidad a la que puedo llegar. Y sin embargo, está la otra vía, que es la que yo siempre apuesto, y la que considero que es la más efectiva, y es que yo conozco tanto de la materia que lo puedo explicar de una manera súper sencilla. Yo algo hipercomplejo te lo puedo explicar en dos frases. Yo considero personalmente que no hay mayor dominio de una temática o de un conocimiento o mayor demuestra de dominio que poder hacer eso. ¿Vale? Tercer bloque y ya por último, beneficios. Oye, ¿yo qué consigo mejorando esta comunicación? ¿No? ¿Yo qué consigo simplificando las finanzas, llegando a todo tipo de públicos, practicando y desarrollando estabilidad en LinkedIn? Pues, en primer lugar, mayor alcance, porque tenemos mayor lectura completa, mayor dwell time, tiempo de permanencia de la gente dentro de la publicación, y mayor número de compartidos, guardados, comentarios y demás, porque la gente al entenderlo también va a interactuar mucho más. Entonces, este alcance te va a beneficiar para llegar a un público más amplio, conseguir más seguidores y tener más posibilidades de que se generen oportunidades. Mayor autoridad porque la claridad genera confianza y visión de negocio. Para mí,
esta relación autoridad-confianza es vital y es sobre la que yo he construido pues ya los casi 32.000 seguidores que tengo en LinkedIn. Y es que, como yo soy la persona que te está explicando aquello que no entendías, al final acabas confiando en mí y al final acabas esperando mis publicaciones para seguir aprendiendo. Y llega un punto que llevas 8 meses o 10 meses leyéndome o viendo mis publicaciones y tienes una familiaridad conmigo que te permite pues poder hablarme o poder ir a solicitar mis servicios desde un punto ya desde que no hace falta ni que me expliques qué haces, de tú hacia mí me refiero. No hace falta que te lo explique porque ya sabes qué hago, ya sabes quién soy, ya me has visto qué soluciones aplico, cómo me expreso, cómo me suelo comunicar con la gente en comentarios. Entonces llegas a un punto de cercanía con el cliente potencial muy amplio, ¿vale? La mayoría de clientes que me han llegado a mí de finanzas a través de LinkedIn siempre empezaban diciéndome, llevo más de 6 meses leyéndote o llevo mucho o te seguí el año pasado y he aprendido mucho con tus publicaciones. Entonces el cliente prácticamente viene ya vendido, viene ya para contratar el servicio. La única barrera de fricción que pueda haber, pues el ticket que yo aplique, que no se lo pueda permitir o que al final la solución concreta que necesitan no la puedo prestar yo, cualquier cosa así similar. Pero ya como tal de venta, a nivel venta está vendido ya, ¿vale? Más interacción de calidad. Si hay claridad, valga la redundancia, dentro de tus publicaciones, dentro de tu comunicación, las respuestas o la interacción de la gente va a ser mucho más clara y mucho más tangible a nivel de coherencia con lo que se está transmitiendo, ¿vale? Y eso es muy importante porque va a haber mayor volumen de interacciones. Más oportunidades, reclutadores, clientes y directivos entienden tu valor, entienden la solución que aplicas, entiendes el valor que aportas, por lo tanto, pues seguramente vayas captando cada vez más oportunidades. Y más influencia interna, ¿vale? Mejores presentaciones, informes y defensas de presupuesto. Esta es la vertiente que he hablado anteriormente, en el blog anterior, de que es una habilidad que no solo te va a servir para LinkedIn, sino que después vas a saber aplicarlo directamente a presentaciones, a PowerPoint, a reportings o a defensas de ciertos proyectos o de ciertos resultados o trabajos realizados ante pues la persona, el directivo o el comité que sea, ¿vale? Bloque 4, riesgos al simplificar mal, porque eso no es tan sencillo como, oye, pues lo explico sencillo y ya está. Hay que hacerlo controlado y con una base de conocimiento sobre lo que se está haciendo que debe ser lo más alta posible, ¿vale? Puedes llegar a perder rigor, ¿vale? Porque al simplificar tanto, tienes que tener cuidado de no caer en cosas que cualquier financiero podría ver que no tiene sentido. Por ejemplo, evita positivo es que la empresa va bien. Eso está incompleto, ¿vale? No vamos a esa línea de simplificación. Es evidente que dentro de una normalidad si no atendemos a excepciones y tal, podemos decir que habitualmente si una empresa tiene un buen margen EBITDA, ¿significa que la empresa va bien? Sí, por supuesto, pero tenemos que tener cuidado en no afirmar categóricamente ese tipo de cosas, porque puede que no sea así. Una empresa con un gran EBITDA puede tener tensiones de tesorería y por lo tanto quebrar, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Quedarse en lo básico, ¿vale? Porque forma simple, idea profunda. Hay que tener cuidado con no quedarte en algo que realmente, al fin y al cabo, hablando del EBITDA, ponte que ya has saltado esta problemática, no te has quedado en que EBITDA positivo es que la empresa va bien, pero después explicándolo es algo que es muy, muy sencillo, es decir, no has profundizado prácticamente nada, no has enseñado nada nuevo al usuario. Entonces, eso evidentemente, pues no aporta valor. No estamos hablando de no entrar en profundidad, sino de comunicarlo de manera simple, que se entienda, ¿vale? Ahí está realmente la habilidad. Tú puedes profundizar infinito, mientras más profundices, más complejo va a ser que se entienda perfectamente, de manera muy sencilla, pero esa es la habilidad que se tiene que ir desarrollando, ¿vale? Entonces, un poco el concepto final genérico sería, la forma tiene que ser simple, la idea tiene que ser profunda. Analogías incorrectas, perdón, deforman, ¿vale? Es decir, al final el forzar comparaciones o el forzar similitudes, si lo hacemos sin que tenga una coherencia total, pues al final lo que va a hacer es confundir más al usuario. El clickbait daña credibilidad, es decir, nunca, eso no hace falta que profundice mucho en ello porque sabemos a qué nos referimos, el llamar la atención por llamarla, en poner ejemplos exagerados, el hacer afirmaciones, como podríamos ver en el primer caso, por
afirmaciones así que sabemos que no están bien, pero lo hacemos de manera categórica para generar polémica o para generar fricción a nivel de que va a haber mucha gente que comente, que hable, que te diga qué tal, se va a mover mucho la publicación porque va a tener mucha interacción, pero es interacción que yo considero negativa, ¿vale? Entonces vamos a intentar siempre evitar ese tipo de clickbait. Copiar tonos ajenos rompe coherencia, ¿vale? Si puedes, para crear tu base de comunicación o tu base de identidad visual, por ejemplo, sí que puedes basarte en gente que te guste y ya creas una entidad tuya a nivel de comunicación, de identidad visual, y ya la utilizas de ahí en adelante, pero no ir pivotando a cosas que te van gustando otras personas porque pierdes coherencia en tu perfil concreto, ¿vale? Yo, por ejemplo, mis publicaciones, como yo he crecido en LinkedIn, era con mis carruseles, que eran muy personales míos. Yo llegaba a un punto que si tú no me habías seguido viendo los tres primeros carruseles que has visto de mí, al cuarto tú dices, uy, este carrusel todavía no he visto de quién es, pero sé que es de Javier, sé que es de él porque lo he visto ya varias veces y ya al final me acabas relacionando y ahí es donde me gano el follow, la confianza, la autoridad o la oportunidad que pueda llegar, ¿vale? Infantilizar al lector, porque simplificar no es condescender, ¿vale? Esto es muy importante. No vamos, en ningún momento vamos a evidenciar que lo que estamos haciendo es, oye, te considero inferior o considero que no tienes mis conocimientos, por lo tanto tengo que reducir mi nivel al punto en el que tú lo entiendas. Ese nunca es el enfoque y el lector no puede ver que lo que estás haciendo es eso, ¿vale? Porque entonces, pues va a generar un rechazo inevitable. Entonces, el objetivo es explicar de manera sencilla y que se perciba el esfuerzo en la dirección de quiero que lo entiendas. Tengo este conocimiento, igual que tú tendrás el tuyo en tu sector o en tu nicho concreto sobre tu negocio, y yo quiero que lo entiendas para ayudarte. Ese es el enfoque, ¿vale? Entonces, hasta aquí sería esta masterclass sobre por qué es importante cambiar o pivotar o mejorar esta habilidad de comunicación financiera dentro de LinkedIn. Mi LinkedIn personal es Javier Montesino, para quien no me siga, y tengo una comunidad de School donde hay pues financieros de primer nivel, top voices, con miles de seguidores y que tienen todos pues la misma energía de querer crecer dentro de LinkedIn y generar muchas más oportunidades. Pues LinkedIn Fine Connect es la comunidad que puedes ir, tienes un periodo activo de prueba gratuita de 7 días, tienes que poner tu tarjeta de crédito, pero no se te cobra nada hasta que no pasan esos 7 días y no has cancelado manualmente. Si entras y ves que no te aporta valor, pues simplemente le das a tu perfil, le das a cancelar suscripción y no se te cobrará absolutamente nada. Pero ahí dentro está toda la formación sobre LinkedIn para financieros, inteligencia artificial para financieros, pues mucho análisis de publicaciones que han tenido éxito, viralidad, interacción entre los miembros y mucho más, ¿vale? Así que nada, ha sido un placer y ya nos vemos en la siguiente masterclass. Chao.